Amigo mío, ¿alguna vez te has preguntado cuánto cuesta un alma? No en términos simbólicos o religiosos, sino literalmente, en dinero real. La Biblia nos presenta una escena escalofriante. Un hombre entrega a su maestro por 30 piezas de plata. Para la cultura antigua, esa cantidad tenía un valor específico, uno que definía el precio de un esclavo según la ley de Moisés. Pero más allá del número, aquel intercambio refleja una transacción de carácter espiritual que trasciende los siglos. En esas monedas tintineantes no solo se oía el metal, sino el eco de todas las veces que el ser humano ha preferido lo temporal sobre lo eterno. El Evangelio de Mateo nos relata que los líderes religiosos ofrecieron a Judas 30 monedas para entregar a Jesús. En aquel contexto histórico, esa cantidad equivalía aproximadamente al salario de unos pocos meses de trabajo de un artesano. No era una fortuna, ni siquiera una suma que garantizara estabilidad. Era más bien una cifra pequeña frente a la magnitud del acto. Pero esa fue precisamente la estrategia del enemigo: reducir el valor del Salvador al precio de lo trivial. Judas aceptó el trato, quizá pensando en una conveniencia inmediata, sin imaginar que estaba firmando un pacto que revelaría la devaluación espiritual del corazón humano. Si lo trasladamos al valor monetario actual, varios estudios estiman que las 30 piezas de plata equivaldrían a unos cientos o algunos miles de dólares modernos, según el tipo de moneda y pureza del metal. Pero la cifra exacta no es lo más importante. Lo impactante es que el traidor vendió al Hijo de Dios por el precio de un bien consumible, algo que hoy podríamos gastar en un teléfono o en unas pocas cenas. Esa revelación nos confronta, porque más de 2000 años después seguimos intercambiando valores eternos por beneficios pasajeros. A veces no se trata de monedas, sino de decisiones, de integridades vendidas, de convicciones comprometidas por conveniencia. Queridos amigos, la historia de Judas no es solo un episodio de traición distante, sino un espejo de la condición humana frente al dinero. Cada persona enfrenta una versión moderna de ese mismo dilema. ¿Qué precio le pondrías tú a tu fidelidad, a tu fe, a tu conciencia? Las Escrituras no registran ese episodio por accidente, sino para advertirnos del poder seductor de la codicia. Cuando el dinero deja de ser herramienta y se convierte en amo, el destino espiritual siempre acaba hipotecado. Judas no fue el primer ni el último en ceder al intercambio mortal entre posesión y propósito. Es importante entender que, en la cultura hebrea, las transacciones no eran meramente financieras, sino representaciones morales. El dinero tenía carga espiritual. Cada intercambio reflejaba una elección interior: bendición o maldición, generosidad o avaricia, fidelidad o traición. Por eso las 30 piezas no solo fueron pago, sino juicio. Las Escrituras incluso nos muestran que Judas, atormentado por la culpa, devolvió el dinero y terminó en tragedia. El dinero mal adquirido no permaneció con él, porque los recursos sin propósito del reino traen ruina y no plenitud. Así, aquel acto marcó uno de los mayores contrastes en la historia: el precio monetario más bajo frente al valor espiritual más alto. Si te soy honesto, este pasaje cambió mi percepción del dinero. Me hizo entender que cada moneda posee una intención invisible. No importa cuántas tengas, sino para qué las usas. Cuando Judas tomó esas monedas, no solo cambió su historia, sino que abrió una puerta espiritual: la del trueque de la pureza por conveniencia. Hoy millones hacen lo mismo sin darse cuenta, cambiando integridad por ganancias rápidas, familia por ambición o paz interior por reconocimiento. El problema no está en el dinero, sino en el motivo. En el reino de Dios, la motivación siempre determina la bendición. Desde el principio, Dios estableció un diseño económico basado en la administración, no en la posesión. En el Antiguo Testamento, las leyes de justicia económica buscaban preservar la dignidad humana por encima del lucro. El precio de un esclavo no era solo cifra, era una declaración de la vida. Por eso, cuando las 3 decenas de monedas aparecen en manos de Judas, el contraste es poderoso.
El hombre que debía ser libre se vuelve esclavo de su propio deseo. Ese acto revela una economía invertida, donde lo divino se devalúa y lo material se idolatra. La misma inversión opera hoy en cada decisión egoísta que coloca el dinero por encima del propósito. Ahora bien, comprendamos algo crucial. Dios no condena la prosperidad, sino la transacción injusta del alma. En la economía del reino, el dinero es recurso y responsabilidad, no recompensa vacía. La Biblia enseña en Proverbios que la bendición del Señor enriquece sin añadir tristeza, mientras que la codicia siempre deja deuda emocional y espiritual. Judas obtuvo monedas, pero perdió su paz. El principio sigue vigente. Todo ingreso no alineado con el propósito divino trae pérdida aunque parezca ganancia. Amigo mío, el desafío está en aprender a discernir si lo que estás obteniendo es fruto o falsificación. Aquí emerge un principio eterno. El verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se conserva del alma. Cuando Judas entregó su fidelidad por un precio, decretó sobre sí mismo la ruina espiritual. Sin embargo, Jesús, a quien vendieron, redimió incluso ese acto. Pagó con su vida el costo de todos los intercambios injustos de la historia humana. Esto revela una verdad gloriosa. Aunque el hombre venda, Dios puede comprar de nuevo la libertad. Cada moneda de traición fue transformada en una promesa de redención. Esa es la economía divina, convertir la pérdida humana en ganancia espiritual. Amigo, piensa en esto. Las decisiones financieras son también decisiones de fe. Cada gasto, cada inversión, cada oportunidad laboral es una forma de transacción del alma. Jesús habló del dinero más que de muchos otros temas, porque sabía que el dinero revela lo que el corazón valora. No es casualidad que lo haya llamado un Dios rival. No se puede servir a Dios y al dinero. Esa declaración no fue una metáfora simple, sino un diagnóstico eterno. El dinero compite por tu lealtad. Y solo cuando lo ves como un siervo útil, y no como un señor exigente, puedes administrarlo sin que te domine. Hoy, querido amigo, vivimos rodeados de nuevas versiones de las 30 monedas. A veces se llaman conveniencia, promoción laboral injusta, mentira rentable o silencio comprado. En la arena financiera moderna, muchos terminan intercambiando su propósito por seguridad temporal. Por eso este episodio bíblico sigue más vigente que nunca. Cada transacción que contradice tu fe es una moneda moderna de traición. Pero el milagro del Evangelio es que Dios puede enseñarte a redimir esas monedas, a utilizarlas como testimonio de transformación, no de corrupción. Esa es la verdadera victoria espiritual, convertir el dinero en instrumento del reino. Si analizamos con atención, las Escrituras muestran que el oro y la plata jamás fueron el problema. En el tabernáculo se usaban ambos metales para construir el lugar de la presencia divina. El dilema no reside en el material, sino en el motivo. Las mismas piezas de plata que se usaron para traicionar al Mesías fueron luego empleadas para comprar el campo del alfarero, el lugar destinado para enterrar a los extranjeros. Ese detalle simbólico revela un mensaje profundo. Hasta el dinero manchado puede ser usado por Dios para propósitos justos. Nada escapa a su soberanía, ni siquiera los errores que creímos irreversibles. Este conocimiento debe impulsarte a una reflexión práctica. ¿Cómo utilizas tu dinero? ¿Cómo valoras tu fe? Si tu integridad tiene precio, el enemigo lo descubrirá tarde o temprano. Pero si tu corazón está afirmado en la economía del reino, ninguna oferta terrenal podrá comprar tu propósito. Por eso Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco también lo es en lo mucho. Esa fidelidad financiera es el antídoto contra las 30 monedas modernas. Cada vez que eliges honestidad sobre ganancia rápida, estás rechazando repetir la historia de Judas. El mensaje de este capítulo no es condenar la riqueza, sino redimir su propósito. El dinero es sinónimo de energía, de fuerza para transformar el mundo. Pero esa fuerza puede tanto destruir como construir. Depende del corazón que la dirija.
Judas usó su talento y su oportunidad en la dirección equivocada, y el resultado fue muerte. Pero cuando el dinero se somete a principios del reino, se convierte en semilla de eternidad. Por eso Jesús mostró que una simple ofrenda de una viuda puede tener más valor que los tesoros de los ricos, porque en el reino, el valor se mide en fe, no en cantidad. Queridos amigos, las 30 piezas de plata nos invitan a decidir de qué lado de la economía viviremos. ¿La del mundo que compra y vende almas, o la del reino que restaura y multiplica vidas? Entender esto es el primer paso para experimentar prosperidad integral. La prosperidad del reino no corrompe, sino eleva, no esclaviza, sino libera. Esta comprensión te prepara para los próximos capítulos, donde revelaremos cómo aplicar estos principios a tu economía personal. Pero por ahora, recuerda, cada moneda que recibes o entregas lleva una intención espiritual, y solo cuando las administras con sabiduría del reino, podrás declarar con paz verdadera que tu alma no tiene precio. Queridos amigos, el eco de aquellas 30 piezas de plata sigue resonando hoy con un timbre diferente, pero con el mismo mensaje. El alma humana sigue siendo objeto de intercambio. En un mundo donde el éxito se mide por la cuenta bancaria, donde la reputación se alquila y la verdad se vende con descuento, debemos preguntarnos: ¿cuánto cuesta tu integridad en el mercado moderno? Tal vez no se trate de monedas físicas, sino de decisiones pequeñas que, acumuladas, definen nuestro precio espiritual. Lo que fue una transacción en la antigüedad entre un traidor y unos sacerdotes, hoy se manifiesta en incontables formas de corrupción, compromiso ético y autoengaño. Vivimos inmersos en una cultura que constantemente susurra: todos tienen su precio, pero el reino de Dios responde: no, los hijos del rey ya fueron comprados con sangre, no con plata ni con oro. Para entender el valor moderno del alma, debemos trasladar el concepto de las 30 piezas al contexto financiero actual. Si calculáramos su valor en base al precio de la plata, podríamos hablar de algunos miles de dólares. Pero el punto de esta comparación no es económico, sino moral. Lo que antes se pagó por traicionar a Cristo es similar a lo que muchos hoy aceptan por traicionar sus principios. Hay quien vende su tiempo familiar por un ascenso que lo aleja del propósito divino, quien cambia la verdad por un beneficio temporal, o quien negocia su fe por la aprobación de los poderosos. Esa es la versión contemporánea del trato de Judas, cuando el valor de nuestra obediencia se cotiza a menor precio que nuestro deseo de éxito. La cuestión no es cuánto valen tus habilidades, sino cuánto vale tu alma en tus propias decisiones. Cada vez que elegimos la comodidad sobre la convicción, creamos una nueva moneda de traición. Jesús fue claro al preguntar: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa pregunta resuena como una advertencia profética frente a la mentalidad consumista moderna. El alma se desvaloriza cuando se mide en términos de ganancias, porque su naturaleza no pertenece a esta economía. No puede tasarse con cifras, pero se manifiesta en cada intercambio invisible donde la fe se subasta por conveniencia. Vivimos en una era digital donde incluso la identidad humana se ha convertido en producto. Nuestros datos, emociones y creencias se comercializan y, sin darnos cuenta, participamos del mercado global del alma. Los algoritmos conocen nuestros deseos mejor que nosotros mismos y nos ofrecen lo que el corazón codicia, pero el espíritu no necesita. El valor del alma se erosiona cuando cedemos nuestra atención sin propósito, cuando hipotecamos nuestra paz por entretenimiento o popularidad. En este contexto, mantener la integridad se vuelve un acto contracultural, una inversión espiritual que desafía la economía del mundo. Cada decisión ética, cada acto de fidelidad, cada renuncia consciente es una reedición moderna del no venderé a mi maestro, ni por 30 monedas, ni por 30.000. Amigo mío, la integridad es el activo más alto en la economía divina. No cotiza en la bolsa del mundo, pero es la moneda con la que Dios valora la verdadera riqueza. La integridad produce confianza, y la confianza produce favor. En el reino, la confianza divina es capital espiritual,
El que administra con rectitud verá provisión sobrenatural, aunque los indicadores terrenales digan lo contrario. Por eso la Biblia enseña que mejor es el poco con justicia que muchas riquezas sin equidad. Esta verdad contradice el modelo moderno que justifica el éxito a cualquier costo. Pero Dios mide de otro modo. No por cuánto acumulas, sino por cuánto puedes administrar sin corromper tu corazón. Pensemos por un momento en la palabra integridad. Viene de la raíz entero, lo que no está dividido. Un corazón íntegro es aquel que no negocia sus partes, que no fragmenta su fe según la ocasión. Cuando alguien tiene doble moral, una para el domingo y otra para el negocio, su alma entra en déficit espiritual. Y como en toda economía, un déficit sin corrección termina en bancarrota. Por eso, los valores quebrados producen sociedades endeudadas y vidas que, aunque prosperan externamente, se vacían internamente. La integridad no se demuestra en grandes discursos, sino en las pequeñas decisiones donde nadie está mirando. Ahí se prueba el costo real del alma. Es interesante notar que en las Escrituras, cada vez que alguien intentó comprar algo espiritual, el resultado fue pérdida. Simón el mago quiso comprar el don del Espíritu Santo con dinero, creyendo que podía adquirir con plata lo que solo se recibe por gracia. Pedro le respondió con dureza porque aquel intento representaba un error esencial, confundir lo divino con lo transaccional. Amigo, el alma pertenece a la esfera de lo sagrado. No puede ser gestionada por las leyes del mercado. Cuando intentamos comprar favor, por apariencias o manipulación, terminamos perdiendo aquello que más vale, la autenticidad espiritual. Si analizamos las dinámicas actuales de corrupción, observamos un patrón espiritual. Toda corrupción comienza con una pequeña concesión. No empieza con millones malversados, sino con un pensamiento tolerado. No es tan grave. Judas no se levantó una mañana decidido a traicionar al Maestro. Su caída fue progresiva. Primero vino la codicia, luego la oportunidad, después la justificación. Así sucede en la actualidad. Hoy alguien miente en un reporte, mañana manipula un contrato y en poco tiempo el corazón se ha endurecido. El precio del alma raramente se paga de una sola vez. Se descuenta en cuotas de compromiso perdido. Querido amigo, la integridad es la inversión que más rinde en la economía del reino. Porque no solo produce prosperidad tangible, sino también autoridad espiritual. Mientras el mundo busca poder, Dios busca confiabilidad. Él no deposita riquezas donde hay desbalance ético. Por eso algunos prosperan fuera del reino y se pierden en su propio éxito, mientras otros, aunque comienzan pequeños, construyen imperios de propósito porque sus cimientos financieros están firmes sobre la verdad. En el reino, la fidelidad precede al aumento. No es cuestión de cuánto puedes obtener, sino de cuánto puedes sostener sin vender tu alma por el camino. Pensemos en el líder José, esclavo y prisionero, pero íntegro ante la tentación. Cuando eligió no traicionar la pureza, Dios le confió la administración del hambre de una nación. Ese es el principio de la integridad multiplicadora. Quien permanece fiel en lo privado, recibe autoridad pública. Es lo opuesto a la lógica del mundo, donde la gente conquista puestos sin carácter. En el reino, el carácter es el requisito para el ascenso legítimo. Dios no premia la astucia, sino la lealtad. Por eso cada decisión que tomas con integridad tiene recompensa, incluso si no la ves de inmediato. La integridad siempre paga dividendos eternos. Hoy podríamos afirmar que las modernas 30 monedas se llaman conveniencia, influencia, orgullo o miedo a perder estatus. Muchos creyentes negocian su mensaje en redes sociales para ganar relevancia, diluyendo su fe en nombre de la aceptación. Pero cada concesión tiene factura espiritual. Cada silencio cómplice tiene costo. Dios no busca celebridades, busca testigos verdaderos. Y los testigos no están a la venta. En la economía del reino tu integridad no se negocia, se siembra y produce abundancia.
El Señor honra a quien permanece incorruptible, aun cuando el precio de mantenerse puro parece alto. Si te soy honesto, esta enseñanza desafía mi propia administración, porque todos enfrentamos dilemas donde la integridad se pone a prueba. No es en la gran tentación donde se define todo, sino en las decisiones diarias. Pagar lo justo, no mentir en pequeños detalles, cumplir promesas, hablar con verdad incluso cuando incomoda. Cada sí que pronunciamos a la verdad refuerza nuestro cimiento espiritual. Cada no a la codicia fortalece nuestra soberanía sobre el dinero. Así es como se protege el valor del alma, aplicando los principios del reino en lo cotidiano. Jesús no rechazó el dinero, pero confrontó a quienes lo elevaban al trono del corazón. La parábola del joven rico revela el mismo principio. El dinero no era el problema, sino el apego. Aquel joven había cumplido todas las leyes, pero no podía soltar su riqueza. Tenía una economía estable, pero un alma esclava. Amigo mío, la prosperidad sin libertad interior es una jaula dorada. Puedes tener recursos, éxito y prestigio, pero si tu alma depende de ellos, ya has vendido una parte de tu integridad. El reino propone una economía inversa. Primero libertad, luego abundancia. Primero pureza, luego prosperidad. La pregunta final que debemos hacernos es profunda y práctica. ¿Qué decisiones financieras estás tomando que reflejan el valor que das a tu alma? ¿Estás dispuesto a decir no a ganancias ilícitas, aunque parezcan bendiciones? ¿Estás dispuesto a devolver lo injusto, aunque nadie te lo reclame? La verdadera riqueza no es cuánto posees, sino cuánto puedes soltar sin dolor. En el reino de Dios, quien renuncia a lo corrupto hereda lo incorruptible. El precio del alma no se negocia, se preserva con cada acto de verdad. Queridos amigos, cada generación tiene su propia versión de las 30 piezas de plata. La nuestra quizá no suene al tintinear del metal, sino al sonido de notificaciones, contratos o promociones. Pero el principio sigue siendo el mismo. El alma no tiene precio. El Padre no busca perfección, sino corazones no negociables. Mantente firme en ese llamado. Si valoras tu integridad más que tu ingreso, te convertirás en socio de la economía divina. Jesús pagó el precio máximo por ti. No rebajes tu valor a una cifra terrenal. En la economía del reino, tu alma es la inversión más valiosa, y el cielo mismo es el interés que nunca deja de multiplicarse. Queridos amigos, vivimos en una época donde la palabra economía se asocia con números, mercados, bolsas y fluctuaciones imprevisibles. Sin embargo, la Biblia nos presenta una perspectiva completamente diferente. La economía del reino de Dios. En ella, la riqueza no se mide en acumulación, sino en propósito. No se centra en cuánto tienes, sino en cuánto puedes administrar con fidelidad. Esta economía divina no se basa en la oferta y la demanda, sino en la obediencia y la fe. Comprender esta diferencia es esencial, porque determina si servimos al dinero o si el dinero sirve al propósito para el cual fuimos creados. La economía del mundo, amigo mío, tiene un principio rector: posesión. Todo gira en torno a tener más, acumular más y proteger lo adquirido. El sistema está diseñado para que unos pocos controlen los recursos y muchos vivan endeudados. Por eso las Escrituras nos advierten que el deudor es siervo del acreedor. Esa esclavitud financiera moderna no siempre se ve en cadenas visibles, pero se siente en la ansiedad, en las horas robadas al descanso y en el miedo constante al futuro. El mundo promete libertad a través del consumo, pero ofrece esclavitud a través de la deuda. En oposición, la economía del reino se fundamenta en la mayordomía. En este modelo divino no eres dueño, sino administrador de los bienes que Dios ha puesto a tu cuidado. La diferencia es profunda. El dueño busca controlar, el mayordomo busca obedecer. Un administrador del reino no pregunta cuánto puede retener, sino cuánto puede multiplicar para bendecir. En esta visión celestial, el dinero no es fin, sino medio. No es identidad, sino herramienta. Cuando uno comprende esto, deja de medir su valor por su saldo y empieza a medirlo por su fidelidad.
Jesús enseñó en las parábolas el diseño económico del reino. En la historia de los talentos, el maestro entrega recursos a sus siervos y observa cómo los usan. No los mide por la cantidad inicial, sino por la capacidad de multiplicar. Uno recibió 5, otro 2 y otro 1, pero el criterio del reino no era igualdad de recursos, sino fidelidad en la administración. Ese principio contradice la envidia económica del mundo. Dios no te juzga por cuánto tienes, sino por cuánto produces espiritualmente con lo que te confía. Así, el reino promueve productividad sin codicia y prosperidad sin orgullo. Mientras la economía mundial se mueve por la competencia, la del reino prospera por cooperación. En los negocios del mundo, para que uno gane, otro debe perder. En el reino, la ganancia de uno edifica a otros. Cuando das, no disminuyes, siembras. Por eso Jesús dijo que hay más bendición en dar que en recibir. En la economía del reino, el flujo de bendición depende de la generosidad. Es un ciclo opuesto al egoísmo financiero moderno. Mientras más entregas, más abres las compuertas del cielo. En esa matemática divina, la resta se convierte en multiplicación. Si observas cómo opera el sistema financiero actual, notarás que está sostenido por el miedo. El miedo a perder, el miedo al futuro, el miedo a la escasez. Ese temor impulsa el ahorro sin propósito y la acumulación sin sentido, creando una generación que confunde seguridad con posesión. Pero en la economía del reino, la seguridad no proviene del banco, sino de la confianza en el proveedor. Cuando Israel atravesó el desierto, Dios les enseñó este principio distribuyendo el maná cada día. No podían guardarlo ni acumularlo, porque el propósito era aprender dependencia diaria. El pan que cae del cielo no se almacena, se recibe con gratitud. Amigo mío, la mayor diferencia entre ambos sistemas es el origen de la bendición. En la economía del mundo, el éxito se atribuye al esfuerzo humano. En la del reino, la prosperidad surge de la obediencia. La primera depende de estrategias, la segunda depende de dirección divina. No significa que la planificación no importe, sino que sin la guía de Dios, toda estrategia se convierte en idolatría. En el reino, los frutos provienen de la conexión. El árbol no produce por ansiedad, sino por permanecer unido a la raíz. Así también el creyente produce cuando se mantiene conectado al propósito. Hay una palabra clave en la economía divina: propósito. Todo dinero sin propósito termina siendo peso muerto. Por eso hay quienes tienen mucho y aún así viven vacíos. La riqueza sin misión produce cansancio. Pero cuando tus recursos están alineados con el propósito del reino, se convierten en semilla eterna. Piensa en el ejemplo de Abraham. Fue bendecido con abundancia no para acumular, sino para bendecir a las naciones. Ese es el patrón del reino. Dios prospera a los suyos para que sean canales, no represas. El sistema del mundo opera con intereses. El del reino opera con principios. En el mundo, el interés se enfoca en cuánto puedes ganar. En el reino, en cuánto puedes dar. Esa diferencia redefine la inversión. Las Escrituras enseñan que quien siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Y no se trata solo de dinero, sino de tiempo, talentos y misericordia. Todo lo que se invierte en obediencia genera interés celestial. La economía del reino no ignora la ganancia, pero transforma su propósito. La ganancia se convierte en testimonio del carácter de Dios. Querido amigo, otro contraste esencial está en la fuente del poder adquisitivo. En la economía mundial, el crédito domina. En la del reino, la fe gobierna. El crédito te permite tener sin poseer realmente, te da acceso anticipado a lo que no tienes. Pero la fe te permite creer que, aunque no lo veas, Dios ya ha provisto. Uno genera presión, la otra genera paz. En el reino, tus finanzas no se construyen sobre deuda, sino sobre promesa. Y cuando edificas sobre promesas divinas, evitas la esclavitud del consumo. Este principio cobra sentido cuando observamos cómo Jesús hablaba del dinero. Nunca lo llamó malvado, pero sí advirtió que no se puede servir a dos señores.
Eso significa que cada moneda tiene propósito espiritual. En la economía del mundo, el dinero te compra posesiones. En la del reino, el dinero te abre puertas de generosidad. En el mundo, una transacción termina cuando el pago se completa. En el reino, comienza cuando el corazón se activa. Lo que es gasto para el mundo es inversión para Dios. La economía del reino también transforma la manera en que vemos las crisis. En el mundo, una crisis económica significa pérdida. En el reino, una crisis es una oportunidad divina para demostrar provisión. El mismo José que sufrió la cárcel interpretó los sueños del faraón y diseñó el sistema económico más sabio de la historia antigua. Con visión divina, convirtió años de abundancia en un fondo de salvación para millones. Ese ejemplo nos muestra que cuando los mayordomos del reino escuchan la instrucción de Dios, prosperan incluso en tiempos adversos. Por eso no hay crisis que pueda derribar una economía basada en principios eternos. Queridos amigos, debemos reconocer que nuestra mentalidad determina nuestro sistema económico. Una mente terrenal solo ve escasez. Una mente del reino ve oportunidades de sembrar. Dos personas con los mismos recursos pueden obtener resultados opuestos, dependiendo de su visión. El rico insensato acumuló granos sin propósito y murió sin legado. La viuda pobre entregó 2 monedas y dejó una enseñanza inmortal. Esto demuestra que el poder multiplicador no está en la cantidad, sino en la intención. El reino valora motivos, no cifras. El mundo enseña que la vida financiera es carrera de competencia. Pero Dios enseña que es camino de confianza. No se trata de correr más rápido, sino de caminar en el ritmo de la providencia divina. La ansiedad financiera muchas veces surge de vivir fuera del tiempo de Dios. En cambio, quien entiende los ciclos divinos puede descansar incluso cuando no ve dinero en su cuenta. La economía del reino no depende del calendario fiscal, sino del reloj celestial. Hay una frase poderosa que resume este contraste. En el mundo acumulas para vivir. En el reino das para multiplicar. En el sistema mundial, cada transacción busca beneficio propio. En el reino, toda transacción busca manifestar justicia. Por eso los profetas denunciaban los falsos pesos y medidas, porque no se trataba solo de fraude comercial, sino de corrupción espiritual. La injusticia económica siempre produce sequía en el espíritu. La integridad financiera, en cambio, atrae lluvia de bendición. Ahí radica el secreto de la verdadera prosperidad. Amigo mío, si deseas prosperar según la economía del reino, empieza por redefinir tu riqueza. No la midas por lo que posees, sino por lo que puedes compartir. La riqueza bíblica no es acumulación, sino capacidad de bendecir. Por eso el reino promueve un flujo constante de generosidad, donde lo que sale de tus manos regresa multiplicado. Cuando siembras conforme a la dirección de Dios, entras en el ciclo divino de provisión. Das, confías, recibes y vuelves a sembrar. Es un circuito que elimina el temor al mañana, porque cada día encuentras abundancia en la obediencia. Así que, queridos amigos, la economía del reino no es utopía espiritual, es estrategia práctica. Enseña a vivir libres de deuda, a invertir con propósito, a producir con ética y a compartir con gratitud. Su meta no es acumular fortuna, sino manifestar el carácter de Dios en la administración. Mientras el mundo acumula poder a costa de su alma, el reino multiplica vida a partir de la obediencia. Este entendimiento marca la diferencia entre quienes sobreviven al ciclo económico global y quienes prosperan bajo una economía inconmovible. La clave no está en el mercado, sino en el corazón. Para cerrar, recuerda esta verdad, amigo mío. El dinero no cambia de naturaleza, cambia de propósito según la mano que lo sostiene. En la economía del mundo, el dinero compra posesiones temporales. En la economía del reino, el dinero edifica valor eterno. Por eso las decisiones financieras son actos espirituales, porque cada gasto, cada inversión y cada ofrenda declaran a quién perteneces. Escoge siempre el reino, porque sus indicadores jamás entran en crisis.
Cuando vives bajo la economía divina, tu provisión no depende de un salario, sino de una promesa, y esa promesa tiene la firma de aquel que nunca falta. Queridos amigos, si hubo una fuerza espiritual capaz de transformar una bendición en maldición, esa fuerza se llama codicia. Judas no traicionó a Jesús por odio, sino por deseo desordenado de control y ganancia. En su corazón, la necesidad de más reemplazó la confianza en el Maestro. De esa misma raíz nacen los grandes males económicos del mundo actual. Porque la codicia no se mide por cuánto alguien tiene, sino por cuánto desea retener, incluso a costa de la justicia y la verdad. La Biblia no condena la abundancia, pero sí la acumulación sin propósito. La codicia es el exceso que convierte la bendición en idolatría. Cuando Dios prospera a un hombre, lo hace con intención de generosidad, pero el espíritu de codicia distorsiona ese propósito divino y dirige la mirada al yo. Así como el maná podrido del desierto recordaba al pueblo que la provisión divina se arruina cuando se intenta guardar por miedo, así también la riqueza acumulada por codicia pierde su propósito eterno. La codicia, como el fuego, consume más de lo que ilumina. El mismo espíritu que dominó a Judas opera hoy en la economía global. Lo vemos en corporaciones que buscan lucro sin límites, en gobiernos que endeudan a generaciones enteras, en individuos que sacrifican la moral por promociones. La historia del traidor no fue un evento aislado. Fue la manifestación visible de un principio espiritual que sigue vigente. La codicia siempre transforma a los administradores en usurpadores. En su afán de poseerlo todo, terminan perdiendo lo más importante: la comunión con Dios. La prosperidad sin pureza es peligro de ruina. Imagina al joven Judas participando de los milagros, caminando junto al Salvador, viendo multiplicarse los panes, escuchando parábolas sobre el reino. Tenía acceso directo a la sabiduría divina y aún así permitió que pequeños actos de deshonestidad crecieran hasta consumirlo. Las Escrituras revelan que él manejaba la bolsa del grupo y tomaba secretamente lo que no le pertenecía. Esa costumbre se convirtió en su trampa espiritual. La codicia comienza con pequeñas licencias toleradas, como excusas justificadas en la mente. Merezco esto, nadie lo notará, todos lo hacen. Pero cada pensamiento de codicia es una semilla que producirá corrupción futura. Si expandimos esa idea al mercado global, veremos la misma estructura repetida. Grandes economías edificadas sobre la especulación, bancos centrales que imprimen dinero sin respaldo, corporaciones que manipulan precios para favorecer monopolios. El mundo celebra la astucia económica, pero rara vez reconoce su raíz espiritual. La codicia global se disfraza de avance, de crecimiento, de innovación, pero destruye generaciones con deudas y desigualdad. Detrás del lenguaje financiero se oculta una batalla moral entre servir al reino o servir al ego colectivo. Querido amigo, lo más alarmante es que la codicia no solo corrompe a individuos, sino que crea culturas enteras de insatisfacción. El sistema actual enseña que nunca es suficiente. Más éxito, más poder, más visibilidad, más lujo. La industria del deseo fabrica constantemente necesidades nuevas para mantenernos comprando lo que no necesitamos. Es la versión moderna del plato de lentejas por la primogenitura, donde vendemos herencias espirituales por placeres momentáneos. Pero el alma que se alimenta del deseo nunca está saciada, porque el apetito de la codicia es infinito. Las Escrituras advierten que el amor al dinero es raíz de todos los males, no por el dinero en sí, sino por el desorden del corazón que lo coloca sobre Dios. Ese amor distorsiona la visión, haciendo creer que el valor personal se mide por los bienes materiales. En el reino, el dinero es un siervo que obedece. En la codicia, el dinero se convierte en amo que esclaviza. Y cuando el amo es el dinero, la moral deja de ser norte para transformarse en obstáculo. El mercado global actual es espejo de esa esclavitud colectiva. Jesús enseñó claramente que la riqueza sin dominio del alma es trampa mortal. El rico insensato de su parábola
Creyó que había asegurado su futuro porque sus graneros estaban llenos. Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche vienen a pedir tu alma». Aquí está el punto central. Lo que acumulamos no nos pertenece cuando olvidamos su propósito eterno. La codicia cierra la mano y endurece el corazón, impidiendo que la bendición circule. El dinero detenido fuera del propósito divino se convierte en idolatría congelada. A nivel global, esto se traduce en economías que concentran la riqueza y dejan al resto del mundo sin pan ni dignidad. La codicia sistematizada produce pobreza estructural, pero el modelo del reino es lo opuesto: redistribución a través de la generosidad, equidad por medio de la justicia y libertad mediante la verdad. Dios nunca quiso que unos pocos dominaran todo, sino que todos aprendieran a administrar lo que recibieron. En la economía divina, el pan del cielo siempre alcanza para todos, pero en la codicia humana nunca alcanza para nadie. Queridos amigos, quiero que reflexionemos en algo profundo. ¿En qué momento la bendición se convierte en maldición? Cuando el canal se cierra. Dios da recursos para fluir, no para estancarse. Una cuenta bancaria puede ser fuente de milagros o de perdición, dependiendo del motivo. Cuando la riqueza circula hacia los necesitados, alimenta a propósito. Cuando se queda retenida por miedo o ego, produce vacío espiritual. Lo que bendice a uno puede condenar a otro si no se maneja con discernimiento celestial. El apóstol Pablo escribió que él había aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Y eso solo se logra cuando el corazón ha sido libre de la codicia. No se trata de renunciar a las riquezas, sino de gobernarlas espiritualmente. En el reino, el desprendimiento es señal de madurez. Quien puede dar sin dolor ha vencido la codicia, y quien retiene con culpa vive esclavizado al temor de perder. Esa es la verdadera batalla del alma frente al dinero, el dominio interior sobre la materia exterior. Podemos ver, amigo mío, que la codicia no solo afecta a quienes tienen mucho, también esclaviza a quienes anhelan lo que otros poseen. La comparación es un terreno fértil para la envidia, y esta, a su vez, alimenta la codicia colectiva. Las redes sociales se han convertido en vitrinas de deseo, donde la apariencia de prosperidad alimenta la frustración invisible de millones. Pero el reino enseña algo distinto. El gozo no está en tener lo mismo que otros, sino en administrar fielmente lo que Dios te confió. En el cielo no se juzga la abundancia, se evalúa la obediencia. Jesús habló más de dinero que de muchos otros temas porque entendía que la codicia podía robar el corazón del creyente más devoto. Cuando dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo, se refería también a la mirada codiciosa que oscurece todo el ser. Ver la vida desde la óptica del deseo transforma la bendición en maldición, porque nada vuelve a ser suficiente. Pero cuando los ojos ven desde la gratitud, todo se convierte en provisión. Esa es la diferencia entre acumular y adorar. Uno llena graneros, el otro llena el alma. En la historia moderna existen ejemplos dolorosos de cómo la codicia colectiva puede destruir naciones. Burbuja tras burbuja, crisis tras crisis, siempre hay una misma raíz: querer obtener sin producir, multiplicar sin propósito, ganar sin justicia. Pero el reino propone otra ley, la del fruto legítimo. En el reino solo prospera lo que tiene raíz en la obediencia. Por eso, la bendición duradera jamás se construye sobre la explotación o el engaño, sino sobre la verdad y el servicio. Todo lo que nace de la codicia tiene fecha de caducidad espiritual. Querido amigo, cuando Dios bendice, lo hace para extender su reino, no para inflar nuestro ego. Si una ganancia no se traduce en bendición para otros, su fuente debe cuestionarse. La prosperidad bíblica es inclusiva, expansiva y justa. No teme compartir, porque sabe que la fuente nunca se agota. En cambio, la codicia opera desde la desconfianza, el miedo a la escasez y la pérdida de fe. Quien vive en codicia siempre teme el mañana,
Quien vive en el reino descansa en el proveedor. La solución no está en eliminar el dinero, sino en redimir su propósito. La economía del reino no combate la riqueza, sino su corrupción moral. Cuando el dinero se somete al reino, se convierte en canal de transformación. Empresas justas, gobiernos transparentes, inversionistas generosos. Eso es posible cuando el corazón ha sido purificado del afán. Por eso la batalla más importante del siglo no es económica, sino espiritual: liberar al mundo del dominio de la codicia. Para vencer esa fuerza, amigo mío, debemos cultivar 3 antídotos: gratitud, generosidad y contentamiento. La gratitud nos recuerda que todo proviene de Dios. La generosidad rompe el ciclo del egoísmo, y el contentamiento apaga el fuego del deseo insaciable. Estas 3 virtudes restauran la bendición original del dinero como herramienta santa. No es un proceso fácil, pero sí liberador. El dominio financiero comienza cuando el alma se desapega del resultado y confía en la provisión. Así que, queridos amigos, el mensaje es claro. La codicia corrompe la bendición, pero el reino puede redimir la abundancia. No importa cuán afectado esté el mercado global o cuán profundo sea el egoísmo humano, el poder de Dios sigue transformando corazones. Si Judas cayó por codicia, nosotros podemos ser restauradores por generosidad. Si el mundo se derrumba por deuda moral, el reino prospera por justicia. Hoy más que nunca, el Maestro nos invita a ser administradores fieles de una economía incorruptible. Y en ese llamado glorioso, la única riqueza que realmente cuenta es la que no pierde su propósito. Queridos amigos, llegamos a una de las revelaciones más poderosas de toda esta serie. El dinero puede ser redimido. Sí, aquello que muchos consideran fuente de corrupción, Dios puede transformarlo en instrumento de bendición. El dinero no es impuro por naturaleza. Simplemente refleja el corazón del que lo maneja. En las manos equivocadas se convierte en ídolo, pero en las manos obedientes se convierte en altar. Redimir el dinero significa devolverlo a su propósito original: servir al reino, no dominar al hombre. En el principio, el Creador entregó al ser humano recursos para cultivar, construir y multiplicar. El diseño divino del dinero se basaba en administración santa, no en ambición. La caída distorsionó este propósito y desde entonces la humanidad ha confundido posesión con identidad. Pero la redención de Cristo restauró también la relación del hombre con sus bienes. Lo que el pecado usó para esclavizar, la gracia puede usar para liberar. Por eso, amigo mío, prosperar sin vender el alma es no permitir que el dinero determine quién eres, sino usarlo como testimonio de quién gobierna tu vida. El primer principio eterno para redimir el dinero es reconocer su procedencia. Todo proviene de Dios, y nada de lo que administramos realmente nos pertenece. Esta verdad, aunque sencilla, transforma completamente nuestra perspectiva. El orgulloso dice: «Esto es mío», pero el mayordomo declara: «Esto es del Señor». Cuando reconoces la fuente divina, cesa la ansiedad por retener, porque sabes que quien dio puede volver a dar. La paz económica comienza cuando entendemos que somos canales, no propietarios. El segundo principio es la integridad en la obtención. En el reino, la forma importa tanto como el resultado. No todo ingreso es bendición, solo lo que se obtiene conforme a la verdad permanece. Jesús dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Él vino a dar vida y abundancia. Esto nos enseña que toda abundancia que roba paz o siembra injusticia no viene de Dios. Ganar dinero deshonestamente es hipotecar el alma al sistema del mundo. En cambio, el ingreso justo activa la cobertura espiritual del cielo. Un tercer principio crucial es la generosidad constante. Dar no es un acto de pérdida, sino de poder espiritual. Cuando ofreces con fe, estás declarando que confías en una economía superior. La mano que da no se vacía, se habilita. En la economía del reino, la bendición no fluye hacia los más ricos, sino hacia los más generosos.
Por eso la Biblia promete que el que da al pobre presta a Dios y que Él mismo pagará la deuda. Cada acto de generosidad rompe la maldición de la codicia y libera el alma del miedo a la escasez. El cuarto principio, querido amigo, es la administración sabia. La redención del dinero no se logra solo dando, sino también gestionando con excelencia lo que se recibe. Dios no bendice el desorden, sino la disciplina. El administrador fiel planifica, ahorra, multiplica y comparte según dirección divina. La prudencia financiera no contradice la fe, la complementa. Sembrar en el reino incluye también construir estructuras sostenibles que reflejen el carácter de Dios, orden, previsión y abundancia perdurable. El quinto principio es la visión de legado. Todo dinero redimido debe mirar más allá de uno mismo. Prosperar sin propósito es desperdiciar la oportunidad de impactar generaciones. En el reino, toda riqueza tiene una misión eterna. Es por eso que los patriarcas de la fe fueron recordados no por sus posesiones, sino por su fidelidad al legado. Abraham generó herencia espiritual. José administró abundancia para salvar a multitudes. David financió el templo. Cada uno entendía que la prosperidad solo cobra sentido cuando trasciende la vida del administrador. Queridos amigos, redimir el dinero también implica sanar nuestra relación emocional con él. Muchos creyentes asocian inconscientemente el dinero con culpa o temor, como si prosperar fuera sospechoso. Pero la prosperidad legítima no contradice la santidad, la completa. Cuando tu riqueza es fruto de justicia, se convierte en testimonio del favor divino. Dios desea que prosperes, pero no a costa de tu alma. El error de Judas no fue tener dinero, sino permitir que el dinero lo dominara. En contraste, los apóstoles aprendieron a usar los recursos para expandir el mensaje eterno. El dinero redimido tiene una característica especial: siempre produce libertad. Libera al necesitado, sostiene al ministerio, impulsa propósitos y bendice generaciones. Cada billete en tus manos puede ser semilla en lugar de cadena. La libertad financiera verdadera no llega cuando tienes más, sino cuando tus recursos ya no te gobiernan. Se alcanza cuando cada ingreso y gasto tiene un propósito espiritual. En ese punto, tu economía deja de ser terrenal y se convierte en una extensión de la economía del cielo. Amigo mío, tal vez te preguntas cómo aplicar esto en la práctica. Todo comienza con 3 decisiones fundamentales. Primero, consagrar tus finanzas a Dios a través de la oración y la obediencia. Segundo, salir de deudas injustas que roban tu paz. Tercero, establecer hábitos financieros basados en principios del reino. Cuando reconoces que tus recursos son sagrados, cada movimiento financiero se convierte en un acto de adoración. Ya no gastas impulsivamente, sino estratégicamente, porque entiendes que cada moneda representa un pedazo de confianza divina. Así tu billetera se convierte en altar. Jesús habló de un principio revolucionario en la parábola del mayordomo fiel. Quien es fiel en lo poco, será puesto sobre lo mucho. Este principio no solo se aplica al dinero, sino también al carácter. La fidelidad financiera es prueba de madurez espiritual. Muchos buscan multiplicación, pero olvidan que la promoción divina siempre sigue a la obediencia. Dios no entrega abundancia a quien no ha demostrado integridad en la escasez. La prosperidad del reino se construye paso a paso sobre la base de la fidelidad diaria. Entender esto también redefine el concepto de inversión. En el mundo, invertir busca aumento de capital. En el reino, invertir busca expansión del propósito. Tus recursos, cuando se alinean con valores eternos, generan retornos que el mundo no puede medir. Misiones financiadas, vidas restauradas, familias transformadas. Ese es el verdadero portafolio de inversión del creyente. La ganancia ya no se cuenta en cifras, sino en impacto eterno. Así se redime el dinero, convirtiendo lo terrenal en semilla celestial. Otro principio para prosperar sin vender el alma es aprender a descansar en la provisión divina. Muchos viven en ansiedad, temiendo no tener suficiente,
y esa preocupación los aleja de la fe. Pero cuando entiendes que tu sustento no depende de una nómina, sino de una promesa, encuentras descanso. La Biblia enseña que el justo florecerá como palmera, porque sus raíces no están en circunstancias temporales, sino en el río de la presencia divina. La estabilidad financiera del creyente está anclada en su confianza, no en su cuenta. Querido amigo, redimir el dinero también requiere romper con la mentalidad de escasez. Esa mentalidad susurra que nunca es suficiente, que no puedes dar porque perderás, que debes guardar porque nadie más te sostendrá. Pero Dios no opera desde la escasez, sino desde la abundancia. El universo mismo fue creado bajo el principio del exceso, más estrellas de las que se pueden contar, más semillas de las que se necesitan. Cuando abrazas esta verdad, comprendes que la generosidad no disminuye tu parte, sino que revela tu fuente. Un aspecto esencial de este tema es la transparencia. Dios bendice la honestidad económica porque refleja su carácter. Transparencia en las cuentas, en los negocios y en los actos cotidianos. No hay prosperidad divina sin integridad pública. Cada trato justo es una declaración de adoración. Cada pago correcto es una prueba de mayordomía. Cuando el creyente refleja justicia en sus finanzas, el reino avanza silenciosamente en el mundo de los negocios. Así se redime no solo el dinero, sino también la cultura financiera. La redención del dinero también involucra gratitud. La gratitud transforma el recurso en alabanza. Cuando reconoces que cada bendición viene de arriba, desarrollas un respeto santo por lo que posees. No malgastas, no desprecias, no te comparas. Administras con asombro. El agradecimiento constante abre puertas de provisión que el egoísmo jamás podría tocar. Porque el agradecido sabe que siempre habrá más mientras mantenga el corazón rendido. En el proceso de redimir el dinero, hay un enemigo silencioso llamado orgullo. Cuando creemos que nuestras estrategias son suficientes y olvidamos al proveedor, el dinero vuelve a ocupar un trono indebido. El orgullo es la puerta por la que el espíritu de codicia regresa disfrazado de éxito. Por eso, la humildad debe acompañar cada avance financiero. Cuanto más creces económicamente, más necesitas rendir cuentas espirituales. La humildad preserva la bendición y evita la caída. Queridos amigos, redimir el dinero es, en realidad, redimir nuestra visión. Todo lo que ves como tuyo corre peligro de ser tu ídolo. Todo lo que ves como de Dios se convierte en instrumento de su gloria. Esta comprensión devuelve al dinero su función original, ser medio y no fin. Cuando el dinero cumple su papel dentro del propósito divino, prosperas con equilibrio, generosidad y paz. No se trata de ser rico o pobre, sino de ser justo. En las manos del justo, el dinero es evangelio tangible. Así que, amigo mío, el desafío es claro. Prospera, pero sin vender el alma. Permite que el Espíritu de Dios sea tu asesor financiero, tu contador de decisiones, tu socio de inversión. Cada vez que administres con obediencia, estarás redimiendo monedas que antes servían al sistema del mundo para ahora servir al reino eterno. Esa es la verdadera independencia financiera. Depender completamente del cielo. Porque cuando el dinero se alinea con los principios eternos, la prosperidad deja de ser sueño para convertirse en testimonio vivo de una vida que honra al Creador en cada transacción. Queridos amigos, todo lo que hemos aprendido hasta ahora nos lleva a este punto culminante. El propósito final de la prosperidad es la eternidad. El dinero, las posesiones, las oportunidades y el tiempo que se nos confían son herramientas para construir algo que trascienda. El sistema del mundo invierte en lo que caduca, pero el reino de Dios invierte en lo que permanece. Jesús dijo que no debíamos acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los corroen, sino tesoros en el cielo, donde nada se destruye. Este es el secreto de la verdadera riqueza. Sembrar en lo eterno, no en lo efímero. Cada decisión financiera tiene una consecuencia espiritual.
Si tus recursos son usados solo para satisfacer placeres pasajeros, sus frutos terminarán con ellos. Pero si los utilizas para extender el reino, el resultado permanece para siempre. Las Escrituras nos enseñan que las obras de fe, los actos de amor y la generosidad sincera son inversiones celestiales con dividendos eternos. Nadie puede robar ese tesoro, porque está resguardado por el mismo Dios. En otras palabras, la mejor cuenta de ahorros del universo está en el cielo, y sus intereses nunca decrecen. Invertir en el reino no significa negarse al bienestar presente, sino ponerlo en perspectiva. Dios no te pide que renuncies a disfrutar de lo que te da, sino que entiendas que ese disfrute tiene propósito. Cuando empleas tus recursos para apoyar causas justas, sostener familias, alimentar al pobre o impulsar el mensaje del Evangelio, te conviertes en socio del plan redentor. Esas inversiones dejan huellas invisibles que transforman vidas y cambian generaciones. En el reino, incluso el gesto más pequeño puede tener efectos eternos. Amigo mío, es hora de redefinir el concepto de legado. Muchos piensan en herencias materiales, pero el legado verdadero es espiritual. De poco sirve dejar bienes si no dejas sabiduría, deudas si no dejas propósito, propiedades si no dejas fe. La riqueza terrenal puede cambiar de dueño, pero el legado celestial cambia destinos. El legado del justo se mide en testimonios que siguen hablando cuando su voz terrenal ya ha callado. Cada acto de obediencia hoy se convertirá en herencia eterna mañana. Dios desea que su pueblo piense en generaciones, no solo en temporadas. La mentalidad del reino siempre es transgeneracional. El Creador se presenta como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, para recordarnos que todo lo que hacemos afecta más allá de nuestra vida. Cuando inviertes en obediencia, no solo siembras para tu presente, siembras para tus descendientes. Cada semilla de fidelidad produce cosechas que otros disfrutarán. Esa es la riqueza que no se extingue, la del propósito que perdura en la historia. Queridos amigos, vivimos en una era de velocidad donde pocos piensan en el mañana, y menos aún en la eternidad. Pero el sabio del reino aprende a ver el tiempo como inversión. Cada día, cada palabra, cada talento puede convertirse en semilla espiritual. No importa la magnitud del recurso, sino la intención detrás de su uso. Lo que haces con tu tiempo y dinero hoy determina qué dejarás en el alma de los que vienen después. Un legado eterno comienza con decisiones diarias. Jesús habló sobre esto cuando comparó el reino con un campo en el que un hombre halló un tesoro y vendió todo para comprarlo. Ese acto simboliza prioridad. Reconocer que el reino vale más que cualquier bien temporal. Invertir en el reino es cambiar lo efímero por lo eterno. Por eso los apóstoles dejaron redes, casas y profesiones, no por pobreza, sino por visión. Entendieron que no hay pérdida cuando se entrega algo que termina para recibir algo que nunca acaba. Así opera la inversión celestial. El mundo enseña que el éxito se mide en acumulación, pero el reino mide el éxito en contribución. No es cuánto tienes lo que asombra al cielo, sino cuánto diste para manifestar justicia y amor. En la economía divina, lo que se multiplica no es lo que guardas, sino lo que entregas voluntariamente. Cada semilla financiera, cada palabra de esperanza, cada hora de servicio, suma valor eterno. Ninguna inversión espiritual es en vano. Dios mismo promete que todo lo hecho por amor a su reino producirá frutos innumerables. Querido amigo, entiende esto. Tus recursos tienen una segunda vida más allá de ti. Cada acto de generosidad puede transformarse en alimento para otro, en educación para un niño, en esperanza para una familia. Así se multiplica la bendición. En la economía celestial, cada inversión genera retorno en dimensiones imposibles de medir con tablas contables. Esa es la sabiduría del reino. Descubrir que lo eterno rinde más intereses que lo temporal, y cuanto más lo aplicas, más experimentas la abundancia sin culpa. Sin embargo, construir legado eterno requiere planificación espiritual. Así como se hace un presupuesto económico,
también hay que hacer un presupuesto del alma. ¿En qué estás invirtiendo tus horas, tus talentos, tus oraciones? Todo lo que no se direcciona hacia el propósito se disipa en distracción. La forma en que manejas tus prioridades revela en qué tesoro confías. El corazón siempre sigue a la inversión, y donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. A veces creemos que invertir en el reino es solo dar dinero, pero es mucho más. Es dedicar tiempo a discipular a otros, usar tu trabajo como medio de servicio, enseñar principios del cielo en medio de una sociedad confundida. Cada esfuerzo por expandir la luz en medio de las tinieblas es una acción financiera espiritual. El reino no se mide en billetes, se mide en influencia redentora. Cada alma transformada es una ganancia incalculable. El legado eterno también requiere valentía. No todos comprenderán por qué decides vivir con propósito cuando la mayoría vive por impulso. Habrá quienes cuestionen tu generosidad o tu visión de eternidad. Pero recuerda que los inversionistas del reino no operan por aprobación humana, sino por revelación divina. Mientras el mundo acumula títulos efímeros, tú estás escribiendo capítulos eternos. La fe siempre parece locura hasta que se ven los resultados. Queridos amigos, uno de los mayores peligros es confundir legado con fama. La fama busca la memoria de los hombres, el legado busca la aprobación del cielo. La fama muere con la generación que la admira, pero el legado se perpetúa en la obediencia de los que vienen después. Si tu vida inspira a otros a acercarse a Dios, ya has edificado riqueza eterna. En la balanza del reino, la gloria humana pesa poco, pero la obediencia pesa mucho. Los títulos desaparecen, pero el carácter permanece registrado en el libro celestial. Para invertir correctamente en el reino, debemos aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo urgente corresponde al mundo. Lo importante pertenece a la eternidad. Las distracciones financieras y emocionales nos hacen perder de vista lo que realmente vale. Pero cuando priorizas lo importante, tus decisiones adquieren poder multiplicador. En vez de consumir sin sentido, produces con intención. Así se edifica una economía inmortal. Querido amigo, es imposible hablar de legado eterno sin mencionar la fe. La fe es la moneda oficial del reino. Con fe se da, con fe se sirve, con fe se espera. Cada inversión de fe es garantía asegurada en los registros divinos. Nada que se haga motivado por la fe se pierde. Todo se transforma. Por eso, aunque el mundo mida resultados en cifras, el reino los mide en fidelidad. El creyente entiende que su cuenta siempre crece cuando deposita confianza. Jesús prometió que cualquiera que deje algo por él, recibirá multiplicado en esta vida y en la venidera. Esa promesa confirma el principio dual de recompensa, inmediata y eterna. Los frutos espirituales no se agotan con el tiempo, se expanden. Cuando inviertes en vidas, estás comprando acciones en la empresa más sólida del universo, el propósito de Dios. Las crisis del mundo no afectan ese mercado, y las bendiciones no dependen de tasas humanas. Es una inversión segura respaldada por la fidelidad divina. Queridos amigos, cada uno de nosotros debe decidir si será consumidor o constructor del reino. El consumidor busca recibir, el constructor busca aportar. El primero mide su bendición en beneficios, el segundo en impacto. No dejes que tu historia se consuma en lo temporal. Piensa en grande, piensa en generaciones, piensa en eternidad. Eso es invertir en el reino que no perece. Amigo mío, si hoy entendiste el poder de una inversión eterna, comienza donde estás. No esperes tener más para dar, empieza con lo que tienes. Tu semilla actual puede ser el inicio de una cosecha infinita. Cada acto de fe, por pequeño que parezca, tiene valor incalculable para el cielo. Cuando caminas con propósito, tu vida entera se convierte en legado. Dios te llama a ser no solo mayordomo de recursos, sino arquitecto de herencias. Así que, queridos amigos, este es el mensaje final. Invierte en lo que no muere, en lo que no se oxida y en lo que siempre multiplica bendición.
Tu alma tiene un valor incalculable y tu propósito una ganancia eterna. No vivas solo para ganar, vive para dejar huella. El dinero, cuando se alinea con la visión del cielo, se transforma en una herramienta inmortal. Haz que cada transacción sea una semilla, cada esfuerzo una construcción y cada día una inversión en la eternidad. Porque el reino de Dios no caduca, y todo el que invierte en él nunca conocerá la quiebra.